ingeniero, pues es asesor agrícola certificado por la Sociedad Americana de Agronomía, que ha brindado sus servicios de asesor, capacitador y consultor en temas de nutrición de cultivos. Ingeniero Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta jornada técnica comercial. Si nos puede ayudar a encender su micrófono y cámara para comenzar, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, tardes a todos. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar unos minutitos sobre este tema crucial, importante, más que importante, ¿no? El tema del agua. En muchas regiones de México y del mundo estamos todos los días preocupados por el agua, principalmente en el sector agrícola, y vamos a hablar un poco de la relación que hay entre el agua y la nutrición en ambos sentidos, cómo el agua favorece una buena nutrición y también cómo una buena nutrición puede favorecer una buena absorción de nutrientes. Como muy breve introducción, todos lo tenemos o lo debiéramos tener bastante claro, pero pues el tema del agua es un tema bastante preocupante. Hay una crisis severa, una crisis hídrica en México y, como les decía, en muchos países. Eh, También hay que tener en cuenta que ciertamente las presas, muchas de ellas están al 30% de su capacidad o incluso mucho menos. Sí, sabemos de problemas a niveles urbanos, los problemas del Cutzamala, en Nuevo León, hemos sabido que falta agua incluso para uso urbano, ¿sí? Pero sí tenemos que tener mucha conciencia que el 76, hay datos que oscilan entre el 70, en Perú llega hasta el 80, en España está alrededor del 68, de acuerdo a últimos datos, pero entre el 70 y el 80% del agua dulce que usa la humanidad se destina al campo, ¿sí? A actividades agrícolas, actividades pecuarias. En México mucha es al sector hortofrutícola a través de los distritos de riego que se construyeron en la década de 1920, ya hace bastantes décadas, y poca actualización, poco mantenimiento, poca tecnificación se les ha dado. Estos distritos abarcan unos 22 millones de hectáreas y de esos 22 millones de hectáreas de riego, de los distritos de riego, solamente entre 3.5 y 4 millones de hectáreas están en estos distritos de riego, ¿no? Son 86 distritos, de los cuales creo que solo el 001, el de Aguascalientes, el de Pabellón de Arteaga, está recibiendo inversiones interesantes para tecnificación, porque ahí está el gran ahorro, ¿sí? Ciertamente podemos cerrarle la llave, lavarnos los dientes en seco, bañarnos en el menor tiempo posible, reusar el agua de la lavadora, mil cosas que escuchamos a diario, que ciertamente es importante, pero si todas las personas, vamos a decir de México, ahorráramos 20 litros de agua, suponiendo que todas tuviéramos agua potable, lo cual pues no es así. Yo creo que menos de la mitad tienen acceso a agua potable, pero asumiendo que todos pudiéramos ahorrar 20 litros diarios, estaríamos incidiendo en un 1 o máximo en un 2% del agua total usada. Los que tenemos una gran responsabilidad, por supuesto, la industria, se habla de la cantidad de agua que usa Coca-Cola y otras industrias de ese tamaño, pero bueno, gran parte de los insumos de esa industria refresquera que puse como ejemplo, pues es el azúcar, ¿no? Y viene de la caña de azúcar, y pues también se requieren grandes cantidades de agua para producir un kilo de azúcar, ¿no? O un kilo de aguacates, o un kilo de maíz, un kilo de lo que ustedes quieran, ya no se diga de carne, ¿no? Entonces, la gran oportunidad está aquí. Nosotros estamos en esta industria
que bien manejada puede ser la industria más noble con el planeta, ¿sí? Es la industria que está capturando dióxido de carbono, es la industria que bien usada el agua pues se está recargando o se está yendo a la atmósfera y completa su ciclo. En realidad, una agricultura bien hecha no debería contaminar el agua. ¿Sí? Es una industria, repito, que puede ser muy noble con el ambiente, pero mal manejada podemos tener un impacto terrible en el ambiente. ¿Sí? Y la agricultura tenemos esa gran responsabilidad, las actividades primarias, de estar usando el 76% del agua que extraemos. ¿Sí? Por ahí el doctor Ratan Lal habla de este gran reto que tenemos, que es la ecointensificación. Ciertamente necesitamos producir más alimentos, más trigo, arroz, maíz, incluso más frutas y hortalizas, y hasta, ¿por qué no?, más agave y más tequila, si así lo queremos, pero haciéndolo de una manera eficiente. ¿Sí? Producir más, pero con menos suelo, con la misma cantidad de agua o con menos agua, ¿sí? Que le saquemos más provecho a los fertilizantes. Una publicación reciente en la revista Nature habla que de todo el nitrógeno que genera el proceso Haber-Bosch, un proceso pues muy útil porque es lo único que tenemos, pero altamente contaminante, pues solamente entre el 35 y el 40% del nitrógeno se va realmente a nuestros alimentos. Entonces tenemos una gran oportunidad de hacer un uso eficiente de estos insumos y de estos recursos naturales para poder producir más, porque ciertamente lo comentaba mi antecesor en el micrófono, que cada vez la población sigue creciendo, ¿no? Esta es una proyección que hizo este doctor Ratan Lal, es una eminencia de científico, ha publicado más de 1000 artículos científicos, ganó el número 1 como investigador a nivel mundial en temas de impacto y publicaciones en temas de biología, de ambiente, de agronomía, y tiene premio mundial de alimentación. Va a estar en el próximo congreso, en el mes de julio, en Guadalajara, con una conferencia actualizada a esta que presentó en este evento que hubo de varias sociedades científicas de la ciencia del suelo, donde participan la Soil Science Society of America, la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y las sociedades científicas de todos los países de Latinoamérica, incluso también de España, ¿no? Pudiéramos estar hablando de Hispanoamérica o de países de habla hispana, ¿no? Y también Brasil, por supuesto, Brasil, etcétera. Entonces fue un gran evento para los científicos en donde él dice, bueno, la población ya está en unos 8.000 millones de habitantes, pero puede llegar a 11 en el 2100 y por supuesto se incrementa el consumo de alimentos, no solo total, sino per cápita, ¿sí? Disminuyendo el hambre del mundo. Se requiere más producción de cereales, pero el plan es no seguir deforestando, no seguir ampliando la superficie destinada a la agricultura. Él plantea reducir la superficie de suelo destinada a la agricultura intensiva y reducir el fertilizante. ¿Sí? Es un reto enorme, ciertamente hay mucha investigación reciente en micorrizas, solubilizadores de fósforo, tricodermas, bacillus, un extenso mundo biológico que estamos descubriendo, fertilizantes más eficientes también, pero también las prácticas serán fundamentales para poder llegar a este gran reto que se nos plantea, ¿no? Y poder producir esa cantidad de alimentos. Dentro de estas estrategias, pues está tener plantas mejor nutridas, tener plantas con mucha raíz, este es un garbanzo ahí con micorrizas, y tener mucha raíz, pues está asociado con tener altos rendimientos. Este es un ejemplo de las múltiples publicaciones que hay donde se correlaciona el crecimiento radical con el rendimiento, en este caso en maíz, ¿sí? De acuerdo al volumen de raíces, cómo se va incrementando el rendimiento. Y es un círculo, no es una cuestión de causa-consecuencia, ¿no? De más raíz, más rendimiento, sino que también un mayor rendimiento, mayor captura de carbono, me va a dar más fotosintatos para que la raíz crezca. La raíz crece, explora un mayor volumen de suelo, extrae más agua y más nutrientes y
produce más grano, más follaje, más tallos de maíz. ¿Sí? Es un círculo. Más raíz, más producción. Más área foliar, más raíz. ¿Sí? Aquí vemos otro ejemplo donde la densidad de raíz también está impactando en el consumo de agua. ¿Sí? Y nuevamente, es un círculo virtuoso. ¿Sí? Mayor producción de raíz, mayor consumo de agua. Acuérdense que el consumo no es malo per se. ¿Sí? Habrá que consumir agua, pero habrá que evitar pérdidas por filtración, lo que se pueda por evaporación en los sistemas de conducción. El tema de inundación es terrible. Ojalá pudiéramos tecnificar tanto riego rodado por gravedad que hay en el planeta, ¿no? Para dar eh, la cantidad de agua que la planta requiere. Entonces aquí se ve que la densidad de raíz afecta directamente a la capacidad de la planta para adquirir agua y por ende nutrientes del suelo. Y por eso muchas veces estamos preocupados por esa mitad oculta, por estar buscando cómo hacer que mi planta tenga mejores raíces. Y ahí estamos preguntándonos cuál es el mejor enraizador, haciendo pruebas. ¿Sí? De hecho, recientemente estamos por publicar, Juan Pablo Rosado está haciendo un trabajo de fin de máster que estoy dirigiendo, un trabajo de la maestría de la Universidad de Almería, un trabajo en pitahayas, para enraizar esquejes, ¿no? Probando muchos productos y hay sorpresas que muchas veces no hay diferencia con los testigos porque lo que se requiere no siempre es el ácido indolbutírico o el fósforo, el calcio o los aminoácidos que pueda contener el enraizador, sino el manejo del agua, el manejo de las propiedades físicas del suelo que permitan a la raíz ir creciendo, ir buscando dónde está la humedad, ir absorbiendo esa humedad para poder transpirar, ¿sí? A través del xilema que fluye esa agua junto con los iones, los minerales disueltos, y salga el agua en forma de vapor a través de los estomas y esté aportando nutrientes. Aquí se ve igual uno de cientos de ejemplos que hay donde el estrés hídrico demuestra que puede bajar el crecimiento y el rendimiento, en este caso es en caña, donde baja el rendimiento de sacarosa y el crecimiento del tallo, ¿sí? Pero también hay efecto por un exceso de riego. Puede dañar las raíces, puede provocar lixiviación de nutrientes, sobre todo en suelos arenosos, provocar deficiencias nutrimentales, provocar falta de oxigenación y con ello reducir calidad y rendimientos. Recordemos que un 90% de la planta, redondeando, es carbono, hidrógeno y oxígeno. Muchas veces en los cursos de capacitación o al platicar con algún experto en nutrición, estamos discutiendo si hay que aplicar 1.4 partes por millón de hierro o 1.2, ¿no? Cuestiones mínimas que ciertamente hay que discutirlas, hay que afinarlas, pero muchas veces nos olvidamos de estos tres elementos. Si hacemos un análisis foliar, queremos que haya un 3% de nitrógeno, un 2% de calcio, un 2.8 de potasio. Estoy redondeando, por supuesto, hay diferentes niveles para diferentes cultivos, pero recordemos que el 90% del peso seco de la planta es carbono, hidrógeno y oxígeno. Hasta un 45% puede ser carbono. Necesitamos favorecer el intercambio gaseoso, que entre el aire y que gracias a la luz solar, al agua, se forme glucosa y después se forme sacarosa o almidones o aceites, que es el alimento para la planta. ¿Sí? Necesitamos promover fotosíntesis y para ello necesitamos buenas propiedades físicas en el suelo, que haya aireación, ¿sí? Que permita que las raíces respiren este gran proceso que es la respiración, que se da principalmente en las raíces, y también favorecer el otro gran proceso fisiológico, además de la fotosíntesis, que es la transpiración. ¿Sí? El agua entra a través de las raíces, ¿sí? Por el xilema, fluye hacia arriba y sale por las hojas, ¿sí? En forma de vapor. Y es en ese transporte, es en esa transpiración que los nutrientes disueltos, recuerden que no los toma como sulfato ferroso, ni como nitrato de potasio, etcétera, tienen que estar esas partículas sólidas, esos fertilizantes, esas sales,
se tiene que romper ese enlace iónico, ese enlace covalente, para que los tome en forma de cationes y de aniones. ¿Sí? Tienen que estar disueltos, tiene que haber humedad. ¿Sí? La planta bebe sus alimentos, se está tomando electrolitos, vamos a decir, se está hidratando y tomando sales minerales, tomando los nutrientes. ¿Sí? Por eso, si no hay agua, no hay absorción nutrimental. ¿Sí? Entre más agua, más rendimiento, más transpiración y más absorción de nutrientes. Y bueno, las plantas, sobre todo las frutas frescas, ¿sí? Pues tienen un gran contenido de agua. La sandía puede tener un 85-90% de agua. Si hablamos de un promedio de frutas frescas, a lo mejor entre un 75 y un 80% de los tomates, de los melones, de las calabacitas, están compuestos de agua. ¿Sí? Si hablamos, aquí un pequeño chascarrillo para romper el hielo, si hablamos de aguacate, esta no sé si la conozcan, es un pariente cercano del tomate verde de México, del tomatillo, tomate de cáscara, es un physalis, pero no Physalis ixocarpa, sino Physalis peruviana. En Bolivia le dicen chirto, en Colombia, Costa Rica, muchos dicen uchuva, pero en Perú le dicen aguaymanto. ¿Sí? Entonces, el caso particular de estas dos frutas, la uchuva se maneja como fruta a veces, se hacen mermeladas, etcétera. Le dicen la golden berry en Estados Unidos. Bueno, pues el aguacate tiene un 50% de agua y el aguaymanto un 40%, ¿no? Es por supuesto broma, un juego ahí de palabras, pero en general, les decía, las frutas tienen un 70-80%, pero eso no explica las altas cantidades de agua que demanda la agricultura. ¿Sí? Un kilogramo de aguacate demanda, solo para la fruta, solo para lo que va a estar contenido en el fruto, pues un kilo serían 700 mililitros, ¿no? Pero los estudios, la huella hídrica, los análisis de masas, pues hablan que un kilogramo de aguacate o palta requiere más de 1000 litros de agua. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué para un maíz, un kilo de grano de maíz se requieren 450 o 500 litros de agua? Mucho más eficiente al ser una planta C4, pero aún así son grandes cantidades. Esto es por la transpiración. ¿Sí? Por la transpiración. El 90-95% del agua que toma la planta no se queda en la planta. Es agua que simplemente enfría, regula la temperatura de la planta, entra gracias a que hay un buen contacto con los pelos radicales, entra por la raíz, sube por el xilema y sale a través de los osteolos que están en los estomas, sale en forma de vapor. Y esto es fundamental porque si no abre, pues no entra el dióxido de carbono y no hay fotosíntesis. ¿Sí? Pero pues está transpirando agua. Entonces, se requiere agua para que se absorban los nutrientes, pero vamos a ver que también se requieren nutrientes para regular la absorción de agua. ¿Sí? Por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar a dar dos ejemplos, el potasio y el azufre, para hablar un poquito de la conductancia estomática. ¿Sí? Estomas semicerrados o semiabiertos, según como quieran ver el vaso, que permitan un intercambio gaseoso para generar captura de carbono, generar fotosíntesis, pero que limiten o disminuyan la pérdida de agua en forma de vapor. Este gradiente del potencial hídrico entre la superficie foliar y la atmósfera. ¿Sí? Por eso en invernaderos, muchas veces al haber más humedad relativa que campo abierto, pues disminuye la transpiración. Vamos a ver primero el caso del potasio. ¿Sí? La absorción de dióxido de carbono a través de los estomas, pues ya vimos que está afectada por el nivel de agua que hay, pero también por la nutrición de potasio. Esta apertura de los estomas está regulada, es una de sus principales funciones del potasio, para maximizar la ganancia de carbono por unidad de agua perdida. Esto es la conductancia estomática. Aquí vemos cómo con baja concentración de potasio tenemos menor conductancia estomática y altos niveles de potasio me dan mayor conductancia. Pero vean que desde este nivel podemos tener
buena fotosíntesis. ¿Sí? El potasio contribuye a la presión osmótica, a la turgencia de las células y tiene este papel dominante en la apertura y cierre estomático cuando falta agua o cuando hay un buen gradiente. ¿Sí? Entonces, de una buena nutrición con potasio podemos tener buena absorción de agua, buena absorción de los demás nutrientes y mejor fotosíntesis. Cuando hay un estrés por sequía, cuando se empieza a secar el suelo o el sustrato, hay un cierre estomático, ¿sí? Para que la planta no se deshidrate. Si el estómago siguiera abierto y siguiera transpirando, la planta se marchitaría muy rápido. ¿Sí? Esta limitación de agua de las plantas provoca el cierre de estomas para que se evite la pérdida de agua, de vapor de agua. Y quien da esta señal, se sabe desde hace tiempo, se ha estudiado mucho el ácido abscísico. Es la señal clave para decirle a la planta, o sea, la raíz le manda el mensaje a las hojas, cierra los estomas porque falta agua. ¿Sí? Ese ácido abscísico se sintetiza en las raíces, se transporta a través del xilema a las hojas y las hojas cierran los estomas. Pero vamos a ver una función diferente del azufre. Hemos escuchado el tema de protección fitosanitaria, incluso algún impacto con ácaros, algo que comentó Edgar Orozco en el pasado Congreso de Nutrición. Formación de proteínas, por supuesto los dos aminoácidos, metionina y cisteína, que contienen azufre. Genera fitosideróforos para poder absorber zinc, hierro, hace sinergia con el nitrógeno. Son algunas de las funciones del azufre. Pero vamos a ver una más. ¿Sí? Esto es la concentración de minerales en savia, en la savia del xilema de raíz. Esto es en plantas de maíz con buen riego, ¿sí? En las hojas, las líneas en verde, y con mal riego o con estrés hídrico, las barras en color gris. Son experimentos relativamente recientes, de 2010, 2014 y 2017, donde hay cierta evidencia de que los sulfatos, el azufre, vean cómo esta barra crece, no pasa con ningún otro nutriente, pero vean cómo en el azufre, cuando hay estrés hídrico, suben los niveles de sulfato en el xilema. De ahí se empezaron a investigar, a preguntar si el sulfato en el xilema pudiera ser la señal química que se transporta de la raíz hacia los brotes, hacia las hojas, para indicar que hay deficiencia de agua y se regule el cierre estomático. Es esta hipótesis de que el aumento de la savia que entrega el xilema durante la sequía desencadena la síntesis de ácido abscísico, ¿sí? En estas células guarda o células protectoras de los estomas para inducir el cierre estomático. Aquí se hizo con sulfato, ¿sí? Para estar seguros que no fuera magnesio, se usaron otras fuentes de magnesio que no tengan sulfatos. Y vean cómo hay una influencia de la falta de agua en la conductancia estomática y en el potencial hídrico. O sea, conforme pasa el tiempo y hay más estrés hídrico, baja la conductancia estomática y sube el potencial hídrico del tallo. Veamos su correlación con algunos elementos. Con fosfatos no hay algo claro, tampoco con malato, ni con potasio. Pero vean cómo hay una correlación muy clara con sulfatos y con el ácido abscísico. Sí, esto se hizo en otros cultivos, 2017, y se publicó este artículo que generó esta nueva investigación, ¿no? Que el sulfato, ¿sí? Puede regular el cierre estomático, se transporta por el xilema. Entonces, importante que no se nos olvide la nutrición completa, una nutrición integral que contenga todos los nutrientes esenciales, entre ellos el azufre y el potasio, por estas funciones relacionadas con los estomas. En los minutitos que nos quedan, quiero hablar, pues ya netamente un poquito del riego, del cómo hacer un mejor riego, porque es algo que muchas veces gran cantidad de agrónomos y de agricultores decimos, pues yo ya sé regar, ¿sí? Y la verdad es que la inmensa mayoría de cultivos simplemente les echamos agua cuando podemos, ¿sí? Cuando hay agua y cuando tenemos abundante, muchas veces sobre regamos. Hay métodos pues, ya muy probados, ya incluso diría antiguos,
y ni por eso se usan. ¿Sí? Hay poco cálculo real de las necesidades del riego. Y por eso quiero mencionarlo, recordarlo brevemente. La fórmula para calcular el consumo de agua, ¿sí? En milímetros por día. Recuerden que se puede medir en láminas para no hablar necesariamente de una superficie, donde la ET0 es un concepto que engloba pues, datos climáticos. ¿Sí? Vamos a ver cómo calcular la evapotranspiración. Y Kc es el coeficiente de cultivo, no tiene dimensiones, va incrementando conforme la planta va creciendo, ¿sí? Llega a un máximo y luego empieza a descender. Una forma de calcular la evapotranspiración es con el método de Penman-Montate. Hay algunas otras fórmulas. No se espanten, no vamos a ver tanta matemática. Esto ya nos lo facilita la tecnología. Si lo queremos hacer en un Excel, se puede. Lo describe muy bien el manual 56 de la FAO. Pero actualmente pues hay varias estaciones meteorológicas, estaciones climáticas. Ya no tenemos que depender de alguna estación en mis tiempos de estudiante y también en los primeros años profesionales, pues andábamos buscando estaciones climáticas de la Comisión Nacional del Agua o del Sistema Meteorológico Nacional, una más o menos cercana que no coincidía mucho con la zona agrícola, luego descargar la información para calcular la evapotranspiración potencial. Cada vez al ir haciéndose más compactas y más eficientes estas estaciones, son más accesibles para el agricultor. Y estas estaciones, entre otras variables, pueden medir las 6 variables que se usa en el método Penman-Montate para calcular la evapotranspiración, que son las temperaturas máxima y mínima, la humedad relativa también máxima y mínima del día, la radiación solar acumulada y la velocidad del viento. Son las 6 variables que toma esta estación para poder calcular diariamente o con la frecuencia que se programe la ET0, ¿sí? La evapotranspiración, que recuerden que es la transpiración de la planta, más la evaporación producida por el sol. Si sumamos evaporación más transpiración, tenemos la evapotranspiración. Entonces, pues ya con esta tecnología se puede calcular de forma muy precisa en el sitio. ¿Sí? Aquí está tanto la evaporación como la transpiración. La transpiración depende del crecimiento de la planta, llega a un máximo y baja. Y si integramos ambas, ¿sí? Evaporación y transpiración, pues tenemos este coeficiente del cultivo, ¿sí? Integrando en una sola gráfica y cómo va moviéndose. Ya teniendo la evapotranspiración, ya el resto de la fórmula es muy sencilla. Requerimientos de riego, pues es el consumo de agua menos la precipitación efectiva, tomando en cuenta la eficiencia del sistema. ¿Sí? Y esto ya me da los requerimientos de riego en metros cúbicos por hectárea. La precipitación efectiva, pues es la precipitación que realmente puede aprovechar el cultivo. ¿Sí? Es lo que va consumiendo de la lluvia, ¿no? Y aquí está igual la fórmula, también muy sencilla, no necesitamos muchos algoritmos complicados. El tiempo de riego, que es lo que normalmente usa el encargado. Siempre preguntamos cuánto estás regando y nos dice media hora, 8 horas durante la noche, o nos lo da en horas, ¿sí? Rara vez nos lo da en lámina o en volumen, en metros cúbicos. Entonces, pero ya con el tiempo de riego, pues se calcula con el requerimiento entre el gasto. ¿Sí? El gasto que está dado en metros cúbicos por hora o por una unidad de tiempo. Por ejemplo, si se requieren 120 metros cúbicos de agua por hectárea en un determinado periodo y el sistema de riego tiene un gasto de 47, de 50 metros cúbicos por hectárea, dividimos 120 entre 50 y ya nos da alrededor de 2.5 horas, ¿no? Ese sería el tiempo de riego. Entonces, para eso nos puede ayudar bastante una estación. Ahora, Proain, el patrocinador de esta charla, eh, está promocionando esta estación climatológica de la marca Watchdog. Si a alguien le interesa, realmente le puede obtener mucha utilidad para los riegos, para prevenir heladas, para prevenir
muchas cuestiones climáticas, ¿no? Mide velocidad del viento, etcétera. Entonces se pueden comunicar o pueden comprar en línea en proain.com. Es el patrocinador de esta pequeña charla. Entonces, ya que tenemos la cantidad de agua, necesitamos saber cuándo regar, ¿sí? Definir el intervalo de riegos que se puede hacer con algunos medidores de humedad del suelo, ¿sí? Hay diferentes tipos, hay algunos que miden el contenido volumétrico y otros que miden la tensión con la que está retenida el agua. Entre menos agua haya en el suelo, mayor va a ser la tensión con la que las arcillas, las partículas de suelo están reteniendo ese volumen de agua. Recuerden, saturación, ¿sí? Cuando el suelo está saturado, el agua está prácticamente libre, retenida con 0.1 atmósferas. Capacidad de campo, un tercio de atmósferas, 0.33. Y punto de marchitez permanente ya son 15 atmósferas. No es que el suelo esté totalmente seco, aún hay agua en el suelo, pero lo retiene con mucha fuerza, es muy poca agua y el suelo no desprende esas moléculas de agua, la planta no las puede absorber. ¿Sí? Entonces tenemos que estar cercanos a la capacidad de campo. Aquí están algunos tensiómetros, otro medidor Watermark, también disponibles en Prime, para ir viendo indirectamente el contenido de humedad que hay en el suelo. Este es un trabajo que hizo Chavita, que hizo el doctor Salvador Villalobos, con brócolis, regándolos a diferentes tensiones de humedad. Puso tensiómetros y dijo, este tratamiento lo voy a regar cada que llegue a 12 centibares o kilopascales, que son unidades equivalentes, a 20, 35, etcétera, ¿no? Y lógicamente, pues el tratamiento que regaba a menor tensión, pues requirió más agua. Suena lógico, ¿no? Lo regó más frecuentemente y tuvo un mayor consumo hídrico. Pero vean que no necesariamente el tratamiento más húmedo fue el que dio mejores rendimientos, ¿sí? Vemos que el tratamiento húmedo de 12 kilopascales estuvo por debajo en rendimientos del de 20 kilopascales. Por eso tenemos que tomar estrategias para hacer un buen riego. Riegos excesivos limitan la absorción de magnesio, limitan la respiración de raíces, la planta se puede enfermar más, los nitratos se pueden lixiviar en suelos arenosos o desnitrificar. Como aquí ya no hay oxígeno y está inundado, pues los microorganismos aerobios empiezan a tomar oxígeno, en este caso del NO3, de los nitratos, y lo convierten en nitritos, NO2, luego le siguen quitando oxígenos hasta que se convierten en NO, óxido nítrico, óxido nitroso, que son gases de efecto invernadero que se van al ambiente. Hay algunas plantas adaptadas para tomar nitritos, ¿sí? Están los berros, que recientemente vi, una planta, digamos, acuática, el arroz, por ejemplo, pero en términos generales afecta mucho a las plantas una inundación o un riego excesivo. Podemos medir, además de los tensiómetros, usar estos sistemas que miden ya el contenido volumétrico, ¿sí? El contenido de agua en el suelo. Este es un TDR. Un TDR significa Time Domain Reflectometry, o sea, reflectometría de dominio de tiempo. Es un aparato, aquí está la ingeniera Majo, con un TDR, vean que tiene sus dos varillas de acero inoxidable, se entierran en el suelo a diferentes profundidades y emiten un pulso electromagnético que el equipo va a medir la velocidad a la que ese pulso va y regresa, ¿sí? Ese pulso electromagnético se ve afectado por la cantidad de agua que hay en el suelo. Entre más húmedo esté, más tiempo necesita la onda electromagnética para recorrer, ¿no? Para hacer su recorrido. Y estos equipos pues nos permiten ir midiendo con mucha precisión los contenidos de humedad. Vean aquí un ejemplo, estos son datos colectados cada 15 minutos, lo va graficando, lo va capturando como tipo data logger. Estas barras de aquí rosas son los riegos, estas azules es la lluvia,
Vean cómo aquí se hace un riego, pues sube el contenido de humedad, diario empieza a bajar, ¿sí? Esto es en el día. Aquí en la noche vean que se mantiene casi horizontal, nuevamente baja, se mantiene horizontal, y aquí cada día, ¿no? Aquí es 23 de febrero, 24, 25. Cada bajada que ven y estabilización es un día. Vean que aquí hay un piquito que sube ocasionado por esta ligera lluvia, si no es que se haya regado. Aquí llovió y aquí también llovió. Y luego sigue bajando y aquí hay un riego y sube el contenido de humedad. ¿Sí? Vean que en la noche queda más o menos estable y se puede ver la hora, ¿sí? Que pueden ser las 8 o las 9 de la mañana. Ya ampliando esto, se puede ver aquí la hora del día a la que empieza el consumo de agua. También vean que está graficada la evapotranspiración y vean cómo hay una correlación entre la evapotranspiración y el consumo de ese día. ¿Sí? Aquí se graficó menos evapotranspiración y el consumo de agua fue menor, es decir, la bajada en el contenido de humedad no fue tan drástica. Y aquí podemos seleccionar un nivel a partir del cual de este contenido, pues ya hay que regar, ¿sí? Que no llegue, por supuesto, que no llegue, que esté lejos de llegar al punto de marchitez permanente. Dependiendo del sistema de riego que tengamos, si tenemos riegos de alta frecuencia, no se diga en un sistema hidropónico, pues podemos estar regando mucho más seguido, ¿no? Incluso varios riegos al día. Aquí es un sistema en el que se riega más o menos cada 8, cada 10 días, ¿sí? Pero vean que no se debe de dejar de pasar por debajo de cierto nivel. Aquí, por ejemplo, en esta zona, si aquí ya se determinó que está el agua fácilmente disponible, que es más o menos la mitad de la capacidad de campo, aquí ya hay un estrés hídrico. Y aquí más, vean que ya bajó el contenido de humedad. Aquí no regaron, a lo mejor tocaba regar aquí en esta zona, en este día, no regaron y aquí ya hay un estrés hídrico. Son algunas de las funciones de estos equipos, de las bondades. No es la intención llenarnos de datos, de un metadata, de una agricultura de precisión, sino tomar decisiones, ¿sí? Que es una agricultura de decisión. Medir el uso del agua para poder administrarla y acompañarlo de diferentes prácticas culturales, control de malezas, que el agua no se vaya a las malezas, cultivos de cobertera, una buena nivelación, riegos eficientes, usar manómetros, medir la presión al principio, si se puede en medio y al final, en la zona más alejada del sistema de riego, acolchado cuando sean cultivos que lo ameriten para favorecer la retención de humedad y disminuir la evaporación. En tema de sustratos, evaluar la posibilidad de recircular el agua y principalmente medir el uso de agua. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a ProAIN por el patrocinio de esta charla, por patrocinar también el 12º Confiva, el Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas, que se llevará a cabo el 10 y 11 de julio, donde los esperamos, donde ProAIN va a estar exhibiendo equipos para medir humedad, pero también equipos para medir nutrientes, libros y un largo etcétera. Muchas gracias, Luz. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, ingeniero Jesús. Tenemos por aquí unas preguntas, si nos puede ayudar a contestarlas. ¿Existen productos que nos puedan ayudar a mejorar la distribución y retención del agua en el bulbo de las plantas? Pues ahí lo que tenemos que tener cuidado es en mejorar la estructura del suelo, ¿sí? Si tenemos un suelo sódico, habrá que mejorarlo. Puede ser con azufre elemental, con tiosulfatos, con yeso agrícola, para que el calcio, que tiene dos cargas positivas, atraiga dos partículas de arcilla y las estructure, no queden las arcillas apelmazadas y que cuando riegues el agua solamente escurra en lugar de formar un buen bulbo. ¿Sí? Va a depender mucho de la textura no la podemos cambiar, un suelo arenoso va a tener un bulbo muy alargado, ¿sí? Muy vertical, un suelo arcilloso lo tendrá más horizontal, por eso podemos separar más los goteros. Pero sí, pues hay primero materia orgánica, yeso, etcétera. Pero también pueden usar ácidos carboxílicos, ¿sí? Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que los hemos evaluado también con muy buenos resultados para mejorar la retención de humedad. Pero recuerden que los principales cementantes son el calcio y la materia orgánica, así como microorganismos
los microorganismos que secretan algunas sustancias aglutinantes que hacen que, de hecho, los terrones se miden su estabilidad metiéndolos en agua, que transmita el agua, o sea, que fluya el agua a través del terrón, del agregado de suelo, y que no se destruya. Y eso se logra con calcio, materia orgánica y microorganismos. De acuerdo. Nos preguntan cuántos tensiómetros debemos tener por hectárea en un invernadero de tomate. Si es un invernadero de 1 hectárea muy homogéneo, bien nivelado, donde tienes una buena eficiencia del riego, mucha uniformidad, poca variación, autocompensado, etcétera, con 1 o 2 estaciones que tengas, cada estación me refiero a 3 tensiómetros, a 15, 30 y 45 centímetros, puedes darte una idea bastante precisa. Recuerden, el tensiómetro debe de estar bien colocado, totalmente vertical, bien sellado con el suelo, abajo y arriba, ¿sí? Hacer la perforación más angosta que el ancho del tubo para que quede bien en contacto con el suelo hasta el fondo, y arriba hay que taparlo bien, ¿sí? Para evitar que entre aire y que les dé lecturas correctas. Hay que estarlo rellenando con agua, con su bactericida, con su colorante, para que haya un flujo constante de agua y el tensiómetro te dé lecturas pues confiables, ¿no? Si lo haces bien, con 2 estaciones es suficiente. De acuerdo. Una última pregunta. ¿La agricultura regenerativa es viable para mejorar la humedad del suelo? ¿Y en cuánto tiempo podemos decir que es agricultura regenerativa? Claro, es un concepto que nos va a explicar muy bien Ratan Lal en el Congreso. Me gusta el término regenerativo porque partimos del hecho de que ya el suelo está degradado, ¿sí? Hay que regenerarlo. Eh, es un concepto que no está peleado con la productividad, o sea, sabemos que la agricultura es un negocio, sabemos que necesitamos más rendimientos, no es el tema biodinámico, filosófico, de solamente estar en armonía o agroecológico, que es importante, pero que a veces va a costa de la productividad. Entonces, busca productividad, pero también busca cuidar la huella hídrica, cuidar la huella de carbono, capturar más carbono, que es lo que todos queremos, tanto si lo ves desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista ambiental. Entre más carbono capturemos, es mejor. ¿Qué quiere decir? Que hay más fotosíntesis, hay más producción. Entonces, sí, podemos hacer agricultura regenerativa desde el primer año. Eso no quiere decir que ya sea un suelo fértil, física, química y biológicamente, o que ya sea un suelo saludable, ¿sí? O supresivo, pero ya empezamos a regenerar el suelo. ¿Sí? Ya empezamos a incorporar materia orgánica, ya empezamos a hacer quizá abonos verdes en algunos casos, diferentes prácticas que nos van a ayudar a mejorar las condiciones del suelo. Entonces, sí, por supuesto que nos ayuda a retener mejor la humedad. Perfecto. Pues son todas las preguntas, ingeniero. Muchísimas gracias por su participación, por la excelente información que nos brindó el día de hoy. Y de igual manera, agradecer a la empresa Proain. Nos vamos a estar viendo en el mes de julio para el 12º Confiva. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, pues esta es nuestra última charla de esta segunda sesión de jornada técnica comercial rumbo al Confiva. Y por último, pues nada más invitarlos a participar ah, pues al Confiva, al Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas. Como bien nos lo comentó ya el ingeniero Jesús Arévalo, nos va a estar acompañando